Ahí va, ahí está. Muy bien, pues buenas tardes a todos, niños y niñas. Vamos a comenzar con nuestras actividades de historia del día de hoy. Y pues vamos a seguir hablando acerca de los pueblos indígenas de Mesoamérica y de la cultura andina. En esta ocasión, chicos, no vamos a hablar de nuestro país ni de la parte mesoamericana, sino más bien vamos a hablar del sur de América. En este caso, muy en lo específico, porque ya lo vimos en la última clase, acerca de las culturas andinas, ¿verdad? Antes de los incas, los chavín, los nazca, los wari, todas las culturas que ya habíamos visto del sur de América, pero ahora nos vamos a enfocar a la cultura inca, ¿sale? Cuando nosotros hablamos de la cultura inca, estamos refiriéndonos a un tiempo similar entre dos culturas. Cuando en Sudamérica se desarrollaba la cultura inca, en México se desarrollaba la cultura azteca, ¿sí? Eran las dos culturas que tenían el mayor apogeo en ese momento, es decir, donde habían florecido ambas culturalmente. Y lamentablemente ambas culturas terminan con la conquista española y la matanza indígena. Entonces, tienen una historia muy similar, ¿sí? Vamos a investigar ahorita cómo es que la cultura inca se organizaba de manera económica, cómo usaban el dinero, cómo hacían su comercio, de manera social, cómo era su jerarquía, si había personas de qué rangos, y su organización política y cultural, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver esta última cultura. Con esto, chicos, de las últimas culturas, que es la Inca, eh, pues se termina la época de las culturas andinas, ¿sí? Y comienza la nueva época del mestizaje entre indígenas y españoles. Entonces, vamos a ver este tema, a ver qué nos comentan acerca de la cultura inca. De hecho, hay una caricatura muy famosa, ustedes la han visto, que es la de Cusco, ¿sí? De Disney, pues esa está basada en la cultura inca. Bien. Vamos entonces, chicos, les voy a pedir a todos que nos vayamos a la página 70 del libro para revisar lo que nos dice. Bien. Inicio con la lectura. Dice así. Los incas, organización económica, social, política y cultural. Después de vencer a los chancas en 1438, los incas ampliaron su dominio a un extenso territorio. Actualmente parte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Entonces, fíjense chicos, el territorio que ocupaban los incas, pues no era nada más un país, se extendía a varios países, ¿sí? Entonces, se podría decir que era una población, pues guerrera, poderosa, para poder haber llegado desde Colombia hasta Argentina, ¿sí? Que estamos hablando ya casi al final del continente. Entonces, sí tenían una amplia extensión de territorio. Luego nos dice que el Tahuantinsuyo inca estaba dividido en 4 regiones. ¿Sí? El Tahuantinsuyo era el lugar o el territorio que ocupaban, ¿sí? Así le llamaban, Tahuantinsuyo. Entonces había 4 regiones. La región sur, centro, oriente y norte costero. Construyeron la ciudad de Machu Picchu en una montaña a 2.490 metros sobre el nivel del mar, el cual es un prodigio de ingeniería. Permítanme porque quieran entrar. Ahí está. Entonces, chicos, les pregunto, no sé si alguien ha visto cómo es el Machu Picchu. ¿Alguien lo ha visto en fotos o en imágenes? ¿No? Ok, se los voy a mostrar para que ustedes puedan ver cómo fue esta ingeniería y cómo es que a ellos se les ocurrió esta situación, pues de hacer su ciudad aquí. Fíjense, aquí está la imagen del Machu Picchu. ¿Sí? Si se fijan, prácticamente es una ciudad que está en una montaña, ¿verdad? ¿Ustedes por qué creen, chicos,
que la cultura inca desarrolló sus ciudades en lugares tan elevados? ¿A qué se deberá? ¿Alguien tiene alguna idea? Como para alabar sus dioses. ¿Cómo para qué, perdón? Para alabar sus dioses. Alabar a sus dioses. Ok, puede ser con alguna cosmovisión o con alguna tipo de creencias de algún dios. Puede ser, pero en lo específico, chicos, la construcción de ciudades en las montañas, pues era para que nadie los pudiera alcanzar, ¿sí? Y si llegaba un enemigo, pudieran ubicarlo con facilidad. Si yo estoy subido a una montaña, pues puedo ubicar por debajo quiénes están alrededor, quiénes vienen y quiénes van, ¿verdad? Entonces, de esta manera, ellos podían ejercer control sobre sus tierras y si llegaba un enemigo, poder actuar con rapidez, y alcanzarlo antes de que llegara al lugar. Entonces, pues los incas diseñaron esto. No es la única cultura que lo hizo así, chicos. Acuérdense que alrededor del mundo las tribus o culturas han buscado resguardarse, ¿verdad? Por ejemplo, es el caso de China con la muralla, ¿sí? La muralla china para evitar que entraran personas extranjeras o ajenas a la comunidad, ¿sí? O en Europa con los castillos que se rodeaban con agua para que no pudiera entrar pues nadie, ¿sí? Eran fortalezas y solamente había una entrada que permitían a ciertas personas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aquí vemos la táctica de los incas, que es construir sus ciudades en lugares altos para pues poder defenderse del contacto ajeno, ¿sí? Bien, continuamos con la lectura del libro y nos dice, permítanme, ahí está. Bien, nos dice que la montaña fue construida a 2.490 metros sobre el nivel del mar, el cual es un prodigio de ingeniería. A los gobernantes en esta cultura se les llamaba Inca, por eso los conocemos con este nombre. Tuvieron su auge en el siglo XV. A ver, chicos, pregunta antes de continuar. ¿Siglo XV de qué año a qué año es? Acuérdense que el siglo es de cada 100 años, pero ¿de qué año a qué año es? 1500. Ajá, termina en el 1500 e inicia en qué año? 1400. Exactamente. Del 1400 al 1500, pues es el siglo XV. Entonces, un siglo antes de iniciar con la conquista española, ¿verdad? Que inicia en el siglo XV en adelante. Bueno, entonces nos comenta que tuvieron su auge en el siglo XV, pese a que desde el siglo XII fundaron Cusco, su ciudad principal. A partir de 1450, el gobernante Pachacuti impuso la lengua quechua, que es el idioma inca. Todavía, chicos, este idioma se habla en las partes, pues, de Perú, ¿sí? A todos los pueblos que dominaba. No desarrollaron la escritura, pero tenían un sistema de contabilidad llamado quipu, hecho con hilos de colores que anudaban para registrar cantidades y acontecimientos. Entre sus principales cultivos estaban el maíz, la papa y la coca, plantas cuyas hojas se usan en las ceremonias religiosas y posiblemente para adaptarse a la altura, pues algunos de sus territorios estaban a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y aquí, chicos, sí hay algunas ciudades, así como aquí en México los indígenas tienen ciertas reservas para ellos. En el Perú, por ejemplo, que es donde está Machu Picchu y esas partes, también hay lugares así de altos donde no puede entrar cualquier persona, solamente las personas de esa tribu, ¿sí? Y sí, la hoja de coca, ustedes saben que cuando subimos sobre el nivel del mar, pues ocurren mareos o nos podemos sentir mal porque estamos a una distancia, pues a lo mejor con mayor altitud. Entonces, si estamos a 4.000 metros de altura, para poder soportar esta altitud se consumía esta hoja que permitía
pues aliviar un poco los malestares de estar a un lugar tan alto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí tenemos la imagen que nos muestra el camino inca. Son las ruinas, de Yactapata en Perú, ¿sí? Entonces, ya nos estamos dando cuenta que a esta cultura le gustaba mucho todo lo alto, ¿verdad? Todo lo que estuviera alejado del suelo. Bien, vamos a continuar en la siguiente página, ya es la última que vamos a leer. Nos dice que las tierras se cultivaban de forma comunal, es decir, toda la comunidad, y se dividían en tres partes. Una se destinaba a los sacerdotes, los templos y las ofrendas. Otra se destinaba a mantener a los soldados y funcionarios y una más a las familias del pueblo. En cuanto a la ganadería, criaban llamas y alpacas, de las cuales obtenían carne, leche y pues la lana para la vestimenta, ¿verdad? Que de hecho, ahorita les voy a mostrar alguna vestimenta de los incas. Son coloridas, ya las hemos visto. Ahí está. Ok. Ahí están, ¿verdad? Estas vestimentas tradicionales, ¿sí? Chéquense, son muy similares también a las de las culturas, pues, mesoamericanas, ¿verdad? En el uso de las plumas, del oro, de metales preciosos, claro, ellos con la lana de las alpacas y las llamas, muy específicas de la región. Muy bien. Bien, continuamos entonces con la sociedad. Nos dice que la sociedad de los incas se organizaba en varios grupos por orden de importancia. En primer lugar estaba el Zapa Inca o el Inca, que era se podría decir como el emperador, a quien se consideraba hijo del sol y la máxima autoridad política y religiosa. En el mismo nivel se ubicaban sus hijos y su esposa. Le seguían los sacerdotes y jefes militares, quienes conformaban la nobleza, y por último, los campesinos, los servidores del gobernante y los prisioneros de guerra. Bien, la religión ocupó un lugar fundamental en la vida cotidiana. Su dios principal fue Viracocha, al que atribuían la creación de todo lo existente. También adoraban al sol, deidad protectora de sus gobernantes que llamaban Inti, y rendían culto a los astros como al planeta Venus, ya que creían que cuidaba a la humanidad. La cultura inca llegó a su fin cuando los españoles, comandados por Francisco Pizarro, conquistaron su territorio. Ahí termina ya la época de pues, la cultura prehispánica de los Andes, de la cultura andina, ¿verdad? Con esta última civilización que fueron los incas, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, chicos, información muy importante sobre esta última cultura, algunas similitudes con la cultura mesoamericana de nuestro país, pues sí, sí las hay, ¿verdad? Muy bien, finalmente vamos a observar estas imágenes. Aquí tenemos un reloj solar en Machu Picchu, en Perú, y de este lado una máscara de oro que representaba al sol. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, chicos. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer ahora con esta información que acabamos de escuchar acerca de los incas? Muy sencillo, vamos a contestar un cuadro sinóptico que les envié el día de hoy al grupo de WhatsApp. No sé si ya lo revisaron, si alguien ya lo checó. Bueno, si no, de todos modos, aquí lo tengo en digital para que lo podamos apreciar, ¿sí? Bien, aquí tenemos el título y nos pide que realicemos la lectura, ya la hicimos, y contestemos en base a la lectura lo siguiente, ¿sí? Bien, aquí tenemos el cuadro y dice cultura inca. Bien, nos vamos a ir parte por parte para poder revisarla, ¿sí? Bien, nos dice que en 1438, después de vencer a los chancas, ¿qué pasó? A ver, vamos a hacer un poquito de recuento. Ahí tienen su libro
¿Qué pasó después de que vencieron a los chancas, que era otra tribu? Los incas. Excelente, muy bien. Los incas extendieron, su territorio, ¿verdad? Ya vimos a cuántos países, a Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, Perú. Entonces, ahí lo completamos, ¿sale? Nos indica que construyeron la ciudad, esta ciudad que vimos que estaba elevada, ¿cómo se llama? Yo, maestro. Dime. Cusco. Machu Picchu. Excelente, más bien Machu Picchu, ¿verdad? Muy bien. Construyeron la ciudad de Machu Picchu, ¿verdad? Ahí nos da alguna información de la ciudad, a cuántos metros estaba de altura, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Después nos dice, tuvieron su auge en el siglo XV y en el siglo XII, ¿qué hicieron? Ahora sí lo que nos dijo ahorita Héctor. ¿Qué hicieron en el siglo XII? La ciudad de Machu Picchu. Ajá, más bien la ciudad de Cusco, ¿no? Cusco. Así es. Muy bien. Luego nos dan un dato que a partir de 1450, ¿qué pasó? El gobernante Pachacuti Ok, ¿el gobernante qué? A ver, me voy al libro. Aquí está, mire. El gobernante Pachacuti impuso la lengua quechua, ¿verdad? Ahí, aquí nos la pone, ¿verdad? Que es el idioma, pues de los incas. Luego nos dice que no desarrollaron la escritura, pero que tenían que les permitía hacer cuentas. Habilidad. ¿Un sistema de qué? un sistema de contabilidad. Exactamente, ¿verdad? Un sistema de numeración, de contabilidad, ¿por medio de qué? Porque no lo escribían, ¿qué hacían? ¿Medio de hilos? Excelente, muy bien. Por medio de hilos, ¿verdad? Ellos iban tejiendo el hilo y realizaban sus conteos. Muy bien, chicos, correcto, Dylan, muy bien, excelente. Ok, luego tenemos que en sus principales cultivos estaban qué vegetales cultivaban. La papa. Excelente, maíz, papa, frijol, ahí está. En la ganadería, como toda la cultura andina, ¿qué criaban? Llamas y... Y alpacas, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ya no me ayuden a completar. Ustedes esto lo van a hacer ya de manera individual, pero ya lo vimos, ¿sí? Todo está en el libro, chicos. Nada más nos queda cómo se organizaba la sociedad. Ya vimos que era el Zapa Inca, que era el mero mero de todo el pueblo, como el emperador, se podría decir, su familia y su esposa, y de ahí abajo sacerdotes, religiosos, campesinos, presos de guerra de otras culturas que tenían pues como esclavos, ¿verdad? Cómo era la religión, que era parecida a la nuestra en la cultura prehispánica, pues, de la deidad del sol, la deidad de un dios que ahí mencionan, que es el todo creador, ¿verdad? Muy bien. Y finalmente, cuando la cultura inca pues llega a su fin, ¿verdad? ¿Cómo termina la cultura inca? A ver, estas sí se las pregunto. ¿Cómo llega al fin esta cultura? Cuando los españoles fueron a... Exactamente, ¿verdad? Con la llegada de los españoles, muy en específico, la llegada de la tripulación de Francisco Pizarro a las tierras, pues, de Cusco, ¿verdad? Llegan y se someten al pueblo y se convierte, pues, ya en una colonia española. Muy bien. Pues esta sería nuestra actividad, chicos. Vamos a completar este cuadro sinóptico. Se ve como muy grande porque no habíamos hecho un cuadro de estas dimensiones, pero si acomodamos la información, pues lo podemos resolver. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, pues hasta aquí. ¿Algún comentario, preguntas referentes al tema? Maestro. Dime, Héctor.
Yo ya había acabado toda la tabla. ¿Se lo puedo mandar ahorita toda la tarea? Ok, si ya la tenemos en limpio, ya tenemos margen, fecha, nombre, sí, no hay ningún problema. Revisen bien, ¿sale? Si ya está completa la tabla, si no nos falta nada, si está todo bien, no hay ningún problema, ¿sale? Muy bien, chicos. Bueno, pues hasta aquí voy a tener entonces la grabación de la clase. Les agradezco mucho su participación